Bay Harbor, una isla exclusiva que muchos de nuestros clientes están buscando, y hoy tenemos una joya que el precio por pie cuadrado no tiene comparación. Limari, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu amiga? Todo chévere, bendiciones. Feliz año. Feliz año. Gracias por recibirnos, hacernos un espacio en tu agenda, porque sé que siempre estás full atendiendo clientes, nuestros clientes. Claro que sí. Entonces, hablemos primero de la ubicación para aquellas personas que no conocen Bay Harbor. Okay. ¿Cuál es la importancia y la exclusividad? Vamos, si quieres nos sentamos acá para que hablemos un poco de la isla. ¿Por qué tantas personas están buscando hacer vida, relocalizándose, queriendo hacer vida acá? Como sabes, nos encontramos a 7 minutos caminando del centro comercial de Bal Harbour, que es uno de los megatop de Miami y prácticamente que a nivel nacional. Así mismo es, y tanto los clientes que se encuentran en México o internacional, ellos conocen perfectamente dónde está el centro comercial de Bal Harbour, olvídate. Y porque quieren comer en Makoto, o sea, sí, porque las tiendas, las compras. Exclusividad. Exclusividad. Efectivamente, y entonces a eso le sumamos el otro valor agregado de que caminando estás a 10 minutos de la playa. A 10 minutos caminando. Correcto. Espectacular. Me encanta. Hablemos de la seguridad que te brinda la isla, porque muchos de los clientes están buscando eso. Ahorita mencionabas el mexicano, el colombiano, están acostumbrados, nuestros clientes están acostumbrados a vivir con esa angustia de la seguridad, cuidado con los niños, no muestren nada, vidrios arriba, no saques el teléfono, porque esa es la dinámica de los países de Latinoamérica. Así mismo, totales, o sea, Puerto Rico también, tal cual, créemelo. Sí. Y mira, aquí te comento, desde que nosotros empezamos vendiendo nuestra primera torre, que fue en el 2021, Okay. que tú sabes que yo vengo del Doral. Ajá. Cuando yo empecé acá me quedé en shock. Aquí hay una escuela. Que es súper reconocida, todos los padres quieren que sus hijos estén en este colegio. Sí, es una escuela que es la Ruth Broad. Esta escuela va de kinder a 8º grado. Es una escuela que es la segunda más importante en el estado de la Florida. Va de kinder a 8º, pero es un A+ rank. Es como decir como una escuela privada. Es como tener este currículo de categoría en base a matemáticas y reading. Pero ¿qué sucede? Cuando yo veía a los niños que iban en los scooters y caminando, porque la escuela está justamente posterior, detrás, sin los papás, yo me quedaba sorprendida porque eran de 5 años con sus scooters Teresina. Ay, y entonces mi siempre hay amor. alguien que está cruzando, inclusive cuando salen de la escuela. Y los papás casi ninguno, y era como una manada. Pero no obstante, cuando me toca piso los sábados, Adriana, te digo, es algo súper interesante, muy bonito, porque la seguridad aquí es potencial. La policía se acaba de establecer a un bloque de la Bahía North, porque están justamente remodelando tanto el Building Department como el departamento de la policía, que estaba aquí justamente al cruzar la calle de nosotros. Entonces los tienen más cerca. Okay. Toda la policía está aquí, o sea, nosotros tenemos todo tipo de servicios ubicados justamente en la isla. En caso de emergencia no tenemos que recurrir ni siquiera al correo postal. El correo postal viene aquí a la isla. Tenemos los firefighters que están justamente al lado de la escuela. Exacto, ok. Está la escuela, está la estación de bomberos, la policía, toda una ciudad establecida completamente. Exactamente. Restaurancitos, correo postal, eso es tan importante cuando estás buscando hacer vida. Sí, acá. es un estilo de vida que hemos visto cómo ha crecido este Ken Concourse, porque desde que tienes de pura vida, divino. que está en cada esquina hoy día, y es por eso, porque gusta mucho. Tienes cafés, tienes coffee break, tienes bistro, aquí tienes Emilio, que es una comida italiana espectacular. También tienes el sitio que están haciendo pilates. Entonces, Ay, pues, que lo eso. vi cuando venía el camino para acá. nuevo? Es nuevo, sí, está espectacular, espectacular. Aquí te muestro. Ajá, cuéntanos dónde Mira, estamos. Son 2 islas. Aquí nos encontramos nosotros en la sala de ventas. Aquí, perfecto. Exactamente. Y esta toda que en concurso en la 96, que cruzando el puente es que se convierte a Bal Harbour. Aquí tienes el centro comercial y aquí tienes la playa y ves St. Regis. Este es nuestro lote.
Aquí es donde está la Bahía Norte. Solamente tiene 2 edificios, caminamos y aquí tienes el centro comercial. Pura Vida está aquí. Espectacular. Aquí es que tienes todas esas el Pilates, todos los pero comercios. sobre todo este estacionamiento público es donde está la policía establecida completamente full. Aquí son los bomberos. Y la escuela. Tal cual. Ahora también aquí hay un convenience store, también hay un lugar de pizza y también hay un dry cleaner. Todos los servicios a la mano, no tienes que salir de la isla si no lo necesitas. Estupendo. Y lo que me encanta es que tiene salida al agua, o sea, está frente al agua. Espectacular. Eso lo hace más interesante. Hablemos de esta maravilla que está aquí. No, imagínate tú. ¿Qué es? Ajá. Dime tú. Indian Creek. Lo salió en coro. Sí, famoso Indian Creek, imagínate lo que está pasando ahí, quienes han comprado. Cuéntanos que no sabemos. ¿Quién ha comprado en Indian Creek? Imagínate, aquí tienes a Jeff Bezos que ha comprado su tercera propiedad, tienes Tom Brady, que Tom Brady de por sí lo ven a cada rato en su espectacular yate divino. Pasando por el Broad Causeway. Aquí tienes el famoso Sandbar. Sí. Y aquí cruzas en el Holover Inlet. Y ya vas a mar abierto. ¡Qué espectacular! Usted se imagina, mi gente bella, que seas vecino de Jeff Bezos. Eso no tiene... Y por una fracción del precio de cómo compró Jeff Bezos. Sí. Ok, aquí esto es la maqueta del edificio que ya está 100% vendido. Correcto. Pero básicamente el edificio aquí tenemos la Bahía Norte. Aquí tenemos los acabados de las cocinas, que exactamente como podemos apreciar en la sala de ventas, tiene su tope mesada de cuarzo, tiene sus enseres electrodomésticos de la línea Miele, donde vas a tener aquí tenemos su nevera, tienes su freezer, aquí tienes el horno microondas convencional, y entonces aquí tienes el horno convencional como tal, teniendo la lavadora de platos justamente aquí, y va a tener lavadora y secadora de la misma línea Miele. Estupendo, estupendo. Me encanta hablar de los acabados, que es algo que muchos de los clientes siempre están pendientes, cómo va a ser. Las alturas, ¿cuánto es la altura de las unidades de las residencias en Bahía Norte? En la Bahía Norte tenemos residencias que tienen 9 pies de altura, desde el tercer piso, lo que me está quedando, hasta el 7º piso, y solamente el 8º piso, que le llamamos Upper Penthouse, es el último piso de residencias, tiene 10 pies de altura. Estupendo, estupendo. Cada residencia se va a entregar con un storage, un depósito, tablera, en diferentes países le llaman diferente, pero se va a entregar con uno tamaño 5x5, depende pues si estás entre esos pisos, en 9 pies de altura o 10 pies, pero pues es algo que es un valor agregado porque va a estar ubicado justamente al frente de cada residencia. Y al frente de cada residencia, estupendo. Ahorita que te acaba de terminar el año, recoge la Navidad. Exactamente. Tienes todo el alcance. Los puestos de estacionamiento siento que es algo que muchos de los clientes buscan y siempre quieren saber cuántos puestos. ¿Es vale parking? ¿No es vale parking? Cuéntanos un poco. Te cuento para que tengas una idea. No tenemos estacionamientos asignados, pero lo que es positivo al respecto es que son solamente 57 residencias. La mayoría están comprando como segunda propiedad. Son 8 pisos. Vas a tener 4 elevadores en total. Wow. Que van a llegar al corredor, pero tienes 24/7 alguien en la recepción y vas a tener 24/7 servicio de valet. Valet va a estacionar 2 vehículos por residencia y también van a estacionar los vehículos de los visitantes. Estupendo, estupendo. Estamos hablando entonces que la Bahía es un edificio boutique, 57 unidades. Las unidades están más o menos de ¿cuántas habitaciones? Sí, tenemos 57 residencias de lujo, donde de esas 57 residencias de lujo nosotros vamos, para que tengas una idea, de 2 a 4 habitaciones. De 2 a 4 habitaciones. 2 a 4 habitaciones. ¿Los precios están comenzando en cuánto? Los precios están comenzando desde 1.440.000. ¡Wow! Ya, o sea, estas no tienen vista al agua, pero correcto, vas a tener esa privacidad, esa exclusividad en tu unidad
que estaríamos hablando de precio por pie cuadrado de $1,000. Casi los $1,000, correcto. Wow. De 2 habitaciones, 2 baños y medio con su sala de estar o den. Genial. ¿Y los precios van hasta? Los precios van hasta $3,950,000, por decir, en los apartamentos, residencias que están mirando a la bahía. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos la colección al agua. Esta es la Bahía North, le presento, donde tenemos las esquinas que son de 4 habitaciones, 4 baños y medio. Tenemos 2,111 pies cuadrados, que es el tamaño más amplio, más grande, y van ellas de $3,610,000 hasta $3,950,000. La única que me queda es esta esquina en el 8º piso con 10 pies de altura. Ay, espectacular. Ya no me queda nada de 2 habitaciones al agua. ¡Oh! Nada. Pero me quedan de 3 habitaciones. Pero estoy segura que nuestros clientes que están viendo esto quieren el de 4 habitaciones. Efectivamente. Son unas residencias espectaculares. Son unas esquinas que te digo que ni te imaginas, con ese ventanal del piso al techo que hace ese espacio más amplio. Me como lo encanta puedes porque apreciar. cuando sales al balcón vas a tener esa sensación tipo crucero. Sí, Tipo crucero estás que ahí. estás y tienes el agua ahí enfrente. Divino, divino. Me encanta. Efectivamente, son unas residencias que están muy bonitas, que están muy amplias. Esta es en la esquina de 4 habitaciones, por decir. Mira qué amplitud, cómo se ven los techos, los ventanales, ¿sabes? Te da la iluminación que da esos ventanales, va a ser espectacular. Y el den divino, que tengas una Y entonces, oficina. aquí tenemos el principal. Ajá, vamos a ver. Sí, aquí en este baño principal podemos apreciar que tenemos el piso de mármol, sus paredes de mármol, tenemos las puertas de vidrio, tenemos doble lavamanos, tenemos doble regadera, tenemos waterworks en lo que son las llaves, y tenemos los gabinetes europeos. Se van a entregar en prime white en vez de papel decorativo, para que tengas una idea. Y esto es lo que estaremos Y viendo. Como los está acabando. closets. Se van a entregar con los shelves, los white bags. Correcto. Ok, genial. Y Mari, me encanta esto. Me parece que es una opción excelente para nuestros clientes que están buscando estar frente al mar a un precio súper accesible. Cuéntanos, ya comenzamos construcción, ¿cuándo nos entregas las unidades? Sí, nosotros empezamos construcción, las unidades están estimadas para entrega final del 2026. 2026, o sea, prácticamente 2 años. 2 años, sí, 2 años aproximadamente. Solamente nos están quedando 17 residencias. 17. Sí, 17. Se acaban de vender 5 residencias, te digo, en un mes y medio. Y pues precio por pie cuadrado, sé que definitivamente comparas, ves todo lo que está pasando, que la isla está... La isla está creciendo, se está desarrollando de una manera increíble. Cuando venían para acá, que puedes recorrer un poco, ves cómo hay desarrollo, y eso es sumamente importante y siempre se lo busco destacar a nuestros clientes, porque la ubicación y lo que está pasando alrededor de ese proyecto donde ustedes van a invertir es súper clave. Porque los desarrolladores hacen sus estudios y saben exactamente que tienen esa visión realmente y saben qué está pasando, qué viene, y esa es la oportunidad de entrar en proyectos como este. Bueno, imagínate que cuando vendimos esta torre, que se me da la oportunidad de venir acá, que terminé justamente dando hora al 5350, empecé en el 2021, final del 2021, esta torre se vendió en 5 meses. ¡Wow! Sabemos que son otros tiempos, pero sí, no había sala de venta. Yo la vendí de ese parque. Mis presentaciones eran en ese parque, que a veces llegaba y estaban los asientos mojados y yo con el papel toalla. Tú sabes que hay que hacer lo que hay que hacer. Exacto. ¿No? Ya entonces, cuando decidimos lanzar la Bahía North, aproximadamente a principios del 2023, es que entonces decidimos terminar la sala de ventas. Y hoy por hoy hemos visto el cambio y todo lo que ha venido durante todo ese tiempo, porque efectivamente estaba honda
Exacto, sí. Me recuerdo que Origin había lanzado el proyecto justamente en el Real Deal. Así Estábamos mismo. así con nosotros. Competencia. Éramos como los tres, que Javier Bellón era el director de ventas, que pues era también mi director de ventas en esos tiempos en Downtown Doral. Y hoy por hoy estamos viendo The Well, estamos viendo Alana ya terminó su proyecto, estamos viendo La Marea, Bay Harbor Towers, que lanzó hace unos pocos meses, que es un proyecto espectacular y les ha ido bien. 9900 está arriba aquí en la sala de ventas. Entonces, y cada uno a mí me preguntan, Lima, ¿por qué tu proyecto y no este? Y le digo, no, todo proyecto tiene su encanto. Así es. Todos estamos ubicados en diferentes partes de De lo la que es la isla. isla, y los clientes van a decir, no, yo quiero acá por esto, no, yo quiero más retirado, no, yo quiero más cerca. Entonces, cada tiene su encanto y es curioso y es interesante. A mí ya no me quedan de 2 habitaciones al agua y no me quedan 3 habitaciones a la ciudad. Pero entonces a Mauricio, allá en Origin, le queda solo 1 al agua. Entonces así estamos. ¿Qué tienes, Melissa, en Bay Harbor Tower? Mira, entonces es interesante porque trabajamos de la mano. De la mano en ayudarnos. equipo. Porque el cliente que está buscando invertir acá, no es que son millones o cientos de opciones, o sea, Claro. son muy contadas, porque eso es la exclusividad que te brinda la isla y que no hay tantos terrenos frente al agua aquí en Miami. Son muy contados y son muy pocos. Ya hablamos de la ubicación. Hablamos de esa ubicación, es la exclusividad, la exclusividad y seguridad que nos brinda la isla, importantísimo. Pero otro punto importante, los embarcaderos, cuéntanos. Sí, los embarcaderos, te cuento, es definitivamente algo importante porque es un valor agregado. Yo siempre le digo a los clientes que si tienen la oportunidad de invertir, que lo hagan. Estamos hablando de $300,000. Ok. Se paga $150,000 al momento de la firma y $150,000 a balance al cierre. Ellos tienen de ancho 12 pies, que es para un tamaño de un bote de hasta 40 pies aproximadamente. Ok. Son 14 en total, uno recoge y deja personas y Ok. 13 a la venta, pero de esos 13 me están quedando nada más como 4. Oh mi Dios, hay que correr. Si usted tiene bote y quiere su embarcadero, hay que tomar acción súper rápido. Sí, y tú sabes que lo pueden rentar entonces a residentes en la torre porque tú definitivamente no quieres extraños, que eso ahí si no lo vas a utilizar, felizmente vas a encontrar a alguien que quiera rentarlo. Eso es una gran oportunidad de quizás tener algún tipo de ingreso con esto, porque la mayoría de los clientes que están invirtiendo en la Bahía North, es su second home, es su residencia principal, lo están haciendo como inversión. La mayoría son second home. Second home. Hay muy poquito mínimo que son local. Ok. Pero en estos días hemos tenido inclusive pues second home como también inversión. Y ahí es que estamos hablando que, por ejemplo, en este proyecto no hay una restricción como en algunos proyectos. Ok. Tú me compras un 2-bedroom que empiezan desde $1,440,000, tú puedes comprar un embarcadero. No Ok. tiene que ser porque Los te que lo están- vendo solo los que miran al agua y que Oh. cuentan en los 3 millones. No, cualquier residencia se puede vender con un embarcadero. Eso está Sí. maravilloso, porque acabas de dar un punto muy clave, que hay proyectos que si no estás comprando una unidad frente al mar, no puedes tener la opción de comprar un embarcadero. Espectacular, Lismari. Bueno, Sí, tienes continúa. paquete completo, Adriana. Es un proyecto que tienes 20,000 pies cuadrados de amenidades. Hay un área designado a niños, tienes el área designado a los adultos. Aquí el desarrollador pensó en todo y como sabe, el desarrollador es Ian Bruce Heiner, que es el desarrollador de Continuum South Beach, el desarrollador Ay, Dios mío, súper clave. Continuum, que es como un edificio icónico que marcó, la verdad, un antes y un después en South Beach. Correcto, en South of Fifth. South of Fifth. De verdad que espectacular. Y me encanta que tenga esa visión de ubicarse en locaciones que están en crecimiento o que saben que va
a tener un boom. Tiene un proyecto, el otro Continuum, en North Bay Village, que está espectacular también. Es una zona que está creciendo muchísimo, que me encanta también. Va a ser igual que lo que está pasando en la isla en estos momentos. Exactamente. El que no tiene la visión de North Bay Village, que no lo visualiza, que quiere que ya, o sea, ahora tiene que estar todo listo, no, eso no es así. No. Te vas a arrepentir. Porque es que aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo en Bay Harbor. Al agua empezamos en 1.125.000. Acá estaba en 2.7 que vendí el de 2 bedroom al agua. Imagínate. Imagínate. Ese es el poder y la maravilla de este negocio inmobiliario. Porque estás haciendo una apuesta a esa plusvalía, a ese crecimiento, ese equity que vas a tener al invertir en planos, en preconstrucción y en ubicaciones estratégicas. De verdad, Limaris, gracias. Me encanta que estés con nosotros compartiendo. Gracias por tu tiempo y por recibirnos. No, siempre un placer. Gracias, siempre a la orden.